nosotros cuando hablamos, pocas veces, y lo digo de manera personal, pocas veces pensamos realmente lo que vamos a decir. Y tenemos que aprender a pensar lo que vamos a decir. De hecho, una de las cosas que a mí me han enseñado mucho, y más porque yo sí batallo mucho en esa área, yo trato de pensar siempre lo que voy a decir. Antes de venir a predicar o antes de venir de ir a algún lugar o de estar con alguna persona, yo pienso qué es lo que voy a decir, porque yo tiendo a ser de esas personas que la riegan siempre cuando en momentos menos adecuados. O sea, yo soy de los que, por ejemplo, un amigo se le murió su papá y pobrecito, o sea, pues sí, o sea, obviamente era algo muy fuerte y mi amigo iba a venir de la ciudad donde vive aquí a Monterrey. Entonces yo iba pensando, Isaí, no le vayas a preguntar nada de su papá, no le vayas a preguntar nada de su papá porque yo tiendo a hacer esos comentarios. Entonces, cuando lo veo en el aeropuerto, lo primero que veo y le pregunto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Y sabe, siempre me pasa eso. Siempre aviento un comentario inadecuado y eso es porque realmente a veces no pienso lo que voy a decir. Entonces he aprendido a pensar lo que voy a decir y créame que todo esto nos lleva a realmente evitarnos muchísimos problemas, a evitarnos muchísimas broncas, porque muchas veces terminamos obteniendo más problemas por lo que decimos que incluso por lo que hacemos. Muchas veces, de hecho es chistoso que las guerras se inician por palabras y se terminan muchas veces por palabras. O sea, las palabras tienen tanto poder que pueden iniciar una guerra o terminar una guerra. Y las palabras tienen tanto poder que puede bendecir nuestra vida o afectar nuestra vida. Y leí un versículo y esto me hizo reflexionar un poco y relacionar con un elemento, con un metal que muchos de nosotros conocemos, las palabras, lo que hablamos, y estoy hablando específicamente de la plata. Y hay un versículo en Proverbios 10:20 que dice, las palabras del justo son como la plata refinada, el corazón del necio no vale nada. Ahora, es chistoso porque pues tú dices cómo las palabras pueden compararse con la plata. Y cuando hablamos de plata refinada estamos hablando de pues plata pura, o sea, que no tiene nada, pues nada de imperfección. Estamos hablando de un proceso que ya pasó el mineral sí, pues el mineral y ya es pura plata. Entonces, aquí Salomón nos compara a las palabras del justo, o sea, las palabras que nosotros decimos con plata refinada. Estuve investigando un poco y realmente la plata tiene algunos usos, algunas características, y hay 4 características que me llamaron mucho la atención, con las cuales yo puedo relacionar todo el tema que estoy diciendo de las palabras y de lo que hablamos. La primera característica es que la plata es valiosa. Vale mucho. Digo, obviamente hay metales que valen más, que son más escasos, más extraños o que tienen otro tipo de valor, pero la plata en sí tiene un valor significativo. La segunda característica es que la plata es un buen conductor de electricidad. De hecho, muchos componentes electrónicos y eléctricos se hacen con plata. También está el cobre, etcétera, pero la plata es uno de los que más se usa. El tercero es que la plata es un buen reflector. O sea, usted puede aventarle luz a la plata y la plata emite la luz, o sea, mucho, o lo dimensiona mucho, ¿no? Se dice que tiene el mayor índice de reflexión. Y la cuarta cosa es que la plata es resistente a la corrosión. O sea, muy rara vez la plata se va a ir como oxidando. Sí se mancha, sí tiende a tener otro tipo de color por las circunstancias del ambiente, pero no se deshace como otros metales. Claro, sí puede llegar a deshacerse, pero sería muy complicado, sería muy difícil. Realmente tendría que pasar por un proceso químico provocado para que eso suceda. Entonces, estas 4 características me llamaron mucho la atención porque si relacionamos la plata refinada con las palabras, entonces
entiendo que las palabras, número uno, tienen que agregar valor. Tienen que sumar algo. Tienen que aportar algo. Las palabras no pueden restar valor a quién nos referimos o a qué nos referimos. Las palabras siempre tienen que agregar valor. Segundo, las palabras deben de conducir lo que está en el corazón de Dios. Hay cosas en el corazón de Dios que nosotros debemos aprender a decir. ¿Sabe? No sé si usted sepa, pero usted es un profeta. Digo, a lo mejor no es de esos profetas que tienen un ministerio súper marcado de profecía, pero si usted habla de Dios y usted habla la palabra de Dios, usted es un profeta. Y nosotros como profetas debemos de conectar nuestras palabras, nuestra boca, con lo que está en el corazón de Dios. Sus palabras deben de ser un buen conductor de lo que está en el corazón de Dios. Tercero, sus palabras deben de reflejar luz y no tinieblas. Deben de reflejar a Cristo en su vida. Tienen que reflejar a Dios en su vida. Tiene que reflejar el amor que Dios le dio a usted y el amor que Dios le tiene a usted. Y número 4, sus palabras no se deben de dejar contaminar tan fácilmente. No sé si a usted le pase, pero cuando visita otro país o otra ciudad de la República, porque incluso aquí dentro de la República Mexicana tenemos muchos acentos o muchas maneras de hablar. Y a mí me pasa muy seguido que siempre que voy, no sé, a la Ciudad de México o a Mérida, llego aquí a Monterrey y termino hablando como ellos. Y sí, o sea, cuando llego a la Ciudad de México, ¿cómo estás, hijo? Muy bien, papá, ¿y tú? Siempre me pasa eso. Por ejemplo, los colombianos también tienen un tonito así muy especial, y cuando he ido a Colombia y regreso, termino hablando como colombiano. De hecho, mi hermana Melissa, ella estuvo en juventud con una misión en Colombia, y pues imagínese, 6 meses en Colombia. No, o sea, ya cuando regresó, o sea, ella era una colombiana. O sea, de verdad, o sea, colombiana de las de allá, no desde aquí, o sea, sí, porque los vi con cara de que, ¿qué onda, no? De las de allá. Era toda una colombiana. O sea, hablaba como los colombianos, usaba palabras de los colombianos, todo como los colombianos. Y sabe, eso es porque nuestra forma de hablar o nuestras palabras pueden contagiarse dependiendo, o se tropicalizan en el lugar a donde estamos, al lugar a donde vamos. Sin embargo, si lo hablamos desde un contexto espiritual, nuestras palabras no deben de tomar ningún acento que no sea el acento de Dios. No deben de absorber ninguna palabra que no sea la palabra de Dios. ¿Sabe? Nosotros debemos de cuidar nuestras palabras porque nuestras palabras sí se pueden contaminar bien fácil. ¿Sabe? Es más fácil contaminarse de cosas negativas, de cosas que no son buenas, de groserías. Es más fácil aprenderse esas palabras que aprenderse las palabras que normalmente debemos usar. De hecho, usted lo puede ver con un extranjero. Un extranjero viene y a veces los mexicanos, porque somos así, pero lo primero que les enseñamos, bueno, las personas que no son cristianas, lo primero que les enseñan a los extranjeros son palabras que pues son groserías, porque les parece chistoso que lo digan los extranjeros, ¿verdad? Y obviamente los extranjeros no saben que está mal, pero se la aprenden tan fácilmente porque es algo que como le decía ahorita, todo lo negativo, todo lo malo es más fácil de atraerlo o es más fácil de adoptarlo. Ahora, todo esto me lleva a un versículo que es Lucas 6:45, y este versículo dice lo siguiente: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Sabe? Cuando me refiero a palabras, quiero aclarar que no estoy hablando específicamente del sonido que emitimos. Digo, es parte de. Pero muchas veces hay otras maneras de comunicarse. A lo mejor usted no lo dice, pero sí lo escribe. A lo mejor usted no lo escribe, a lo mejor hay personas que tienen una discapacidad auditiva o por ende tienen una discapacidad al hablar
y tienen que aprender a hablar en señas. Y eso es una forma de comunicarse. Y cuando me refiero a hablar, me refiero a todo este tipo de circunstancias. Ahora, lo primero que debemos de considerar es que nuestras palabras son un regalo, pero también pueden ser un arma. ¿Sabe? Dios nos dio esta capacidad para comunicarnos porque es esencial. Es muy esencial que nosotros estemos en constante comunicación. Imagínese que usted no pueda hablar cuando tiene hambre. Imagínese los bebés. O sea, los bebés desesperados porque el papá no los entiende y el papá desesperado porque el bebé, o sea, no le dice nada. Bueno, sí le dice, pero no puedes decirle, papá, tengo hambre. Pues no puede hablar, ¿verdad? Pero lo que voy con esto es que es tan esencial el hecho de comunicarnos, el hecho de hablar, el hecho de decir algo que nosotros lo podemos considerar como un regalo. De hecho, esto no sé si esté qué tan bien o qué tan cierto sea, pero dicen que la única manera, el único argumento que las personas que creen en la teoría de la evolución y todo eso, el único argumento o lo único que no han podido encontrar es por qué el ser humano habla. Los que creen todo este tema de la teoría de la evolución, ellos dicen, pues argumentan todo lo demás, pero lo que no pueden argumentar es el hecho de que el ser humano hable. ¿De dónde habla? ¿Por qué habla? Claro, nosotros sabemos por qué hablamos, porque nosotros no somos producto de una evolución, somos productos de una creación. Y por ende Dios nos dio ciertas capacidades y ciertas cosas que nosotros podemos usar en este momento. Sin embargo, así de importante podemos considerar el hecho de hablar como un regalo. Pero, ¿sabe? Es bien peligroso porque las palabras también pueden destruir. Las palabras también pueden herir. Las palabras, así como pueden ser una bendición, también pueden ser una maldición. Y si nosotros no cuidamos eso, podemos realmente meternos en muchos problemas. Lo segundo que debemos de considerar es que nuestras palabras corresponden a la intención de lo que decimos. Nuestras palabras corresponden a la intención con la que las decimos. Por ejemplo, yo tengo algunos amigos, ya sabe que a veces entre amigos, sobre todo en hombres, pues a veces pues hay apodos que son un poquito pues fuertes, ¿no? Por ejemplo, yo soy el que me dicen el gordo. No sé por qué, pero me dicen el gordo. Y sabe, me lo dicen, me dicen, gordo, ven. Y yo sé que a usted, su esposa también le dice gordo, no se haga, hermano. O le dice viejo, cosas así. Y sabe, y esas cosas, pues son palabras que si una persona que no te conoce te las dice, te ofendes. O sea, si un amigo a mí me dice gordo, hasta lo abrazo. Pero si una persona en la calle me dice gordo, sí le doy 2, 3 versículos para que se los memorice. Pero es la realidad. Usted le puede decir a su esposa con cariño, o, no sé, cualquier otra palabra que pudiera ser una ofensa en otro contexto, si viniera de otra persona, pero realmente la intención la conocemos. Yo sé que mis amigos me dicen eso porque me quieren. Bueno, espero. No, porque me quieren. Porque es algo que demuestra su cariño, porque demuestra su amor. Obviamente, pues no van a hacer. Pues es su forma de mostrar cariño, pues. Y en una relación de pareja o matrimonio, noviazgo, pues también pasa eso, ¿no? Sabes que la intención no es mala. Y como sabes que la intención no es mala, no te ofendes. Sin embargo, nosotros muchas veces no cuidamos tanto las intenciones con las que decimos las cosas. ¿Sabe? Muchas veces nos dejamos llevar, como le decía al principio, simplemente por la emoción, simplemente por el sentimiento, por la reacción, simplemente porque es la manera en la que pudiste reaccionar y por no cuidar eso, nosotros terminamos ofendiendo o diciendo algo que no es correcto. ¿Sabe? Nuestras palabras están conectadas con nuestro corazón.
Nuestros labios están conectados con nuestra alma. Y lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar. Y si en su corazón hay heridas, hay cosas que no ha sanado, hay cosas que le están afectando, hay envidias, hay egoísmo, ¿sabe? Lo que usted va a hablar es justamente lo que hay en su corazón. Ahorita decíamos, vamos a pensar lo que decimos. Antes de hablar, se dice coloquialmente, que pensemos antes de hablar. Y yo cambiaría esa frase a revisemos nuestro corazón antes de hablar. Porque si nuestro corazón está sano, no tenemos por qué pensar nada malo. No tenemos por qué reaccionar mal. Si nuestro corazón está bien, nuestras palabras automáticamente van a estar bien. Y así si va en el tráfico y le pitan, usted va a decir, Dios te bendiga. Aunque usted no lo crea. Así alguien llegue y le haga algo, le diga algo, o haga algo que le moleste. No sé si usted es de los que, si usted, hermana, es de las que le molesta que su hijo no tienda la cama. Ya no va a decir, ay, este hijo mío. Ay, ¿qué le pasa? Ya no va a reaccionar mal. Claro, o sea, yo estoy de acuerdo con la disciplina y todo eso. Obviamente no estoy haciendo un llamado a no tender la cama, pero a lo que me refiero es que ya su reacción no va a ser equivocada. Ya su reacción no va a ser decir algo de lo que usted se pueda arrepentir. ¿Sabe? Cuando estamos enojados terminamos diciendo cosas que sabemos que no están bien. Por ejemplo, ay, este desgraciado. Y usted sabe que la persona a la que le dijo desgraciado no es un desgraciado. Pero usted lo dice. Ay, este inútil. Perdón, papá, por decir esas palabras, pero es que... Y usted sabe que la persona que hizo eso no es así. Pero usted lo dice porque a veces nuestro corazón no está completamente sano. Si piensas antes de hablar, aparentemente puedes quedar bien con los demás. Pero si tu corazón está contaminado, la intención se vuelve como un virus que no se mira, pero que sí afecta. Lo siguiente, las palabras pueden llegar a ser un disfraz o pueden convertirse en un disfraz. A veces queremos simular superficialmente lo que no podemos demostrar con frutos. Queremos simular con nuestras palabras superficialmente lo que en nuestra vida no está demostrando con frutos. ¿Sabe? Yo tengo este conflicto y lo he estado pensando mucho, lo he estado orando mucho, de verdad. Yo le pido a Dios que no sea un juicio de parte mía, pero yo a veces tengo un conflicto cuando hay cristianos, y lo digo porque yo soy el primero que me pongo en esta tela. Hay cristianos que su vocabulario, sus palabras parecen ser de un cristiano, pero su fruto no es de un cristiano. Y hay cristianos que a veces decimos cosas como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero por dentro no lo creemos. Por dentro no estamos convencidos de que todo lo podemos. ¿Sabe? Yo me pongo en primer lugar en eso. Y es fecha que batallo a veces con eso. Es fecha que antes de hacer algo que represente un reto, que represente algo imposible para mí, lo primero que pienso es, no puedo. Y para mí es trabajar constantemente en decir, es que no soy yo, es que es Cristo en mí, es que yo voy a ser usado por Dios, no yo voy a usar a Dios para mi favor. Y es una constante lucha, créeme que es una constante lucha. Y le digo esto porque creo que muchas veces abusamos del vocabulario cristiano, porque ya hasta que se categorizó de esa manera. Abusamos del vocabulario cristiano y nos preocupamos tanto por hablar como cristianos, pero no como actuar como cristianos. Y lo digo con mucho respeto y lo digo con mucho amor y lo digo no con el afán de juzgar, lo digo porque realmente no sería algo bueno, o no es algo bueno que
que los demás nos consideren como hipócritas, como personas que dicen pero no hacen. Creo que eso ya debe de cambiar. Y está cambiando, no créanme, no estoy diciendo que todos aquí seamos un problema en eso. Obviamente eso no es así, pero lo que sí quiero decirle es que si usted sabe que habla como cristiano pero no actúa como cristiano, corrija su vida. Es momento para corregirla. Hágalo por usted. No lo haga por los demás, no lo haga por esta iglesia, no lo haga por el pastor, hágalo por usted. A final de cuentas, el fruto es personal. Y si usted no demuestra fruto, créame, no vamos a tener la autoridad para realmente hablar lo que Cristo hizo en nosotros. Hay que demostrar fruto. Y de verdad lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, porque no quiero ofender a nadie, pero de verdad, haga conciencia en eso. Que sus palabras no sean un disfraz. Que sus palabras hagan congruencia con el fruto que usted da de su vida. Que si usted habla de amor, demuestre amor. Que si usted habla de alegría, de gozo, demuestre gozo. A lo mejor es el ejemplo muy trillado, pero a veces nos saludamos y ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cómo estás? Bien gozoso. Se me nota la felicidad, mira, de radio felicidad. Y a veces decimos, sí, te amo, pero no por estas cosas. Cuando la Biblia dice que el amor es incondicional. Cuando la Biblia dice que nosotros amemos al prójimo. Cuando la Biblia dice que nosotros amemos a nuestros enemigos. Échese ese trompo a la uña. Que amemos a nuestros enemigos. ¿Sabe lo difícil que es eso? Se dice bien padre, ¿no? Y se escucha bien bonito, se escucha un mensaje súper guau, y lo es, pero decimos, amemos a nuestros enemigos. Y cuando llega un enemigo, o alguien, a lo mejor no específicamente un enemigo, pero alguien que le haga daño, ¡ay, híjole! Cuesta. Y cuesta mucho. Pero ahí es donde nosotros debemos de luchar y de ser perfeccionados por Dios. ¿Sabe? Si nosotros nos dejamos perfeccionar por Dios, a final de cuentas, este tipo de tareas tan difíciles van a ser producto del fruto de Dios en su vida. Hay una frase que dice que un acto, un hecho, vale más que 1000 palabras. Yo debo decir que un cristiano, 1000 palabras deben de ser igual a 1000 hechos. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser congruente con lo que hacemos. Si nosotros hablamos de gozo, mostrémonos gozosos. Digo, tampoco se vuelva así como que esté así nomás como el demonio de Tasmania. Pues no, así no se trata de eso, ¿eh? O no se trata de nada más regalarle corazones a todo el mundo. Tampoco estoy diciendo que, digo, si usted lo quiere hacer, pues bueno, ¿verdad? Pero sabe muy bien a lo que me refiero. Si nosotros decimos que todo lo podemos en Cristo, confiemos en que todo lo podemos en Cristo. Si decimos que tenemos fe, demostremos que tenemos fe. ¿Sabe? Tengamos mucho cuidado con eso. Y cuidemos que las palabras no se vuelvan un disfraz. De hecho, me pasó que cuando estaba como en tercero o cuarto de primaria, teníamos esto en el colegio, que era un colegio bilingüe, algo que se llamaba Science Fair, la feria de ciencias. Y el Science Fair obviamente tenía que ser en inglés, entonces yo me acuerdo que pues tenía mi tema y la verdad es que soy bueno para los idiomas, pero no tanto, o sea, sí batallé mucho para aprender inglés. De repente se me traba así, o sea, le mantengo una conversación, pero tampoco, créanme que así soy, o sea, no puedo negociar con Donald Trump ni nadie de esos, o sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? Pero tenemos que decirlo todo en inglés y pues imagínense, cuando estaba niño, pues batallaba mucho más. Entonces, yo me acuerdo muy bien que lo que hice, pues fue aprenderme, machetearme todo lo que había puesto de información. Entonces, pues bien padre, llegó la directora, la juez, la que nos iba a evaluar, y yo le dije todo el speech, le dije, no, sí, no le voy a decir porque me da pena hablar inglés enfrente de ustedes, pero
le empecé a decir todo el rollo y me dio mucha alegría porque la maestra no me trabé nada, lo dije todito, así, o sea, hasta con mucha seguridad. Y no, bien padre que me salió, ¿no? Yo ya hasta me iba a comprar un regalo, pero no tenía dinero. Pero lo que voy es que me lo aprendí tan bien que después la jueza y la directora se le ocurre hacerme una pregunta. Y me hizo una pregunta y yo, eso no venía en el guión, oiga. ¿Por qué no me avisan que van a decir preguntas? Avísenme. Y sabe, pues obviamente eso afectó mucho mi speech que dije, porque una cosa es aprenderse eso de memoria y otra cosa es realmente dominar un tema, dominar el idioma, etc. Y sabes, a veces como cristianos así somos. Nos aprendemos un speech, nos aprendemos la Biblia, nos aprendemos las predicaciones del pastor Paco, nos aprendemos las predicaciones del Isaí, nos aprendemos las predicaciones del hermano Chuy González, de todos los que vienen aquí, nos aprendemos las predicaciones y las tenemos aquí de memoria. Pero el día que viene una prueba y no lo sabemos aplicar o no dominamos ese tema, ¿sabe? Ahí es donde vamos a realmente demostrar si lo que nosotros nos aprendimos o escuchamos y decimos realmente provoca un verdadero fruto. Ahora, me gustaría leerles el siguiente versículo. Dice 1 Juan 13:18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y quisiera decirles lo siguiente. Nuestras palabras pueden alentar o deprimir. Dice Proverbios 15:4, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Y dice Proverbios 12:25, la preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. ¿Sabe? Nosotros debemos de aprender a alentar a los demás y no de deprimir. Y parece todo lo contrario, porque a veces las experiencias de nuestra vida, lo difícil que fue nuestra vida, etcétera, nos hace a veces, en lugar de alentar, nos hace lo que a veces decimos aterrizar a los demás. Pero déjeme decirle que debemos nosotros como cristianos aprender a alentar. Y sobre todo alentar personas a que tengan fe, a que crean en Cristo. ¿Sabe? Muchas veces nos pasa esto y es muy común que a veces decimos de que no, sí, la vida cristiana es una bendición, pero ay, ¿cómo he sufrido? Y hablamos más del sufrimiento que pasamos como cristianos que las bendiciones que Dios nos ha dado. Y sabe eso, en lugar de alentar a los demás a buscar a Dios, lo que hace es, no, pues no. No, estoy mejor así sin lo que tiene Él. Me pasó una vez con un maestro de la universidad. Todos los semestres nos pedían un proyecto de emprendimiento. Y me acuerdo que yo ya estaba bien cansado porque ya estaba como en sexto, séptimo semestre y como todos los semestres nos habían pedido un proyecto así de emprender algo, se me ocurrió lo más ilógico que te puedas imaginar. O sea, dije, vamos a hacer algo así medio loco, así medio zafado, que sea algo inalcanzable. Total, lo propuse y todo. Y me acuerdo que el maestro llegó y me dijo, oye Isaí, está bien padre tu idea. Y dije, no maestro, se está equivocando. A lo mejor le gustó como lo dije, a lo mejor, no sé, lo hice bien o no sé, pero mi idea no está bien, o sea, mi idea está bien zafada. Me dice, no, está bien padre tu idea y no sé qué, y deberías de hacerla. Y yo, no, voy a ser pastor, oigan, tranquilo. Y me acuerdo que la siguiente clase me habla el maestro y me dice, ven. Y ya fui. Le dije, ¿qué pasó, maestro? Me dice, oye, ya te conseguí el teléfono de 3 ingenieros para que hagan el proyecto que tú quieres hacer. Yo, maestro, no estamos hablando en serio, o sea, es una clase. O sea, usted mismo sabe que ninguno de los proyectos que se hacen aquí se hacen realidad. Me dice, no, pero es que tú puedes. Y total,
Después de todo esto, yo al final me dice el maestro, ¿qué onda? ¿Lo vas a hacer? Le dije, maestro, la verdad no. Porque una, pues no es mi pasión, no es lo que quiero. Yo quiero dedicarme a otra cosa. Le dije, pero le quiero preguntar por qué usted me dio, o sea, me apoyó en eso. Pues, o sea, la verdad es que lo que le estaba proponiendo era algo ilógico. Y luego me dice, es que muchas veces como personas, tenemos que apuntarle a lo ilógico para que suceda lo increíble. Y eso, si lo ponemos en un contexto espiritual, o sea, ese maestro me estuvo alentando a mí, no a realizar un producto. Ese maestro me estuvo alentando a mí a que creyera en imposibles. Y si una persona que claro es muy preparada, que tiene doctorados, es una persona muy, muy wow en todos los sentidos, pero que no tiene a Cristo, puede alentar a los demás a creer en imposibles. Nosotros como cristianos debemos de alentar a todos a creer en imposibles. ¿Sabe? Si yo recibí un carro de parte de Dios, yo voy a alentar a los demás a que tengan un carro de parte de Dios. Si Dios me bendice a mí con una casa, yo voy a alentar a los demás a que puedan tener su propia casa. Porque sabe, lo imposible para mí, Dios lo hace posible para mí y para los demás. Y yo siempre, aunque algunas personas puedan estar en contra de eso, pero yo siempre voy a alentar a que creamos en la bendición de Dios. Y no porque me fije en lo material y no porque sea más importante lo material, no, porque yo creo que Dios realmente quiere lo mejor para mí. Y si Dios, como decimos en Buenas Nuevas, si Dios lo hizo conmigo, de seguro lo va a hacer contigo. Pero ¿sabes? Debemos de aprender a simplemente alentar y no deprimir. A veces como los papás, a veces los hijos llegan con un sueño así súper loco, pero lo que eso sucede, cuando eso sucede, a veces en lugar de decirle, órale, pues vamos a echarle ganas, terminamos por decirle, no, aterrízate, pon los pies en la tierra. Y sabe, hay veces que sí nos tenemos que aterrizar. No estoy diciendo que no. Hay veces que sí tenemos que estar equilibrados, ¿no? Pero, como le decía ahorita, para Dios, algo imposible como sanar un cáncer o algo desaterrizado como sanar un cáncer es posible. Para Dios, algo desaterrizado como sanar a una persona, de resucitar incluso a muertos, es posible. Y si para Dios es posible, entonces yo voy a creer que todo lo puedo yo en Cristo, que me fortalece, y yo puedo creer que para mí, que para Dios no hay nada imposible. Lo segundo, que las palabras pueden ser, o las palabras pueden amar o pueden juzgar. Y hay un versículo en 1 Corintios 13:1, que es por excelencia el capítulo del amor. Dice, si pudiera hablar a todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Me gusta porque lo que está diciendo es que si nosotros nada más estamos hablando, pero no hay amor en nuestra vida, entonces básicamente nuestras palabras son puro ruido. Y dice Proverbios 16:24, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Y mire, nuestro lenguaje siempre tiene que comunicar amor. Si Dios es amor, nosotros debemos de comunicar siempre amor. Claro, del amor verdadero, del amor real, del amor de Cristo Jesús al morir por nosotros. Pero nuestras palabras siempre deben de comunicar amor y no juicio. ¿Sabe? Debemos de tener mucho cuidado porque a veces tendemos a juzgar en lugar de amar. A veces decimos te amo, pero realmente lo que hacemos es juzgar. ¿Sabe? Tengamos mucho cuidado con eso.
Y no porque nosotros no podamos decir la verdad. Yo sé que a veces hay una línea bien delgada entre decir la verdad y decir las convicciones de Dios, lo que Dios dice en su ley, lo que Dios pone como pecado. Yo sé que hay una línea bien delgada en eso y en caer en juicio. Pero sabe, una de las cosas que mi papá siempre nos dice a nosotros es: tú puedes corregir a alguien, tú puedes decirle algo a alguien, pero siempre dilo con amor. Porque tu corrección, si no tiene amor, como dice 1 Corintios 13, nada más es puro ruido. Y el ruido desespera. ¿Sabe? Siempre nuestra corrección, y sobre todo los papás, debe de ser con amor. Cuando yo era chiquito, mi papá siempre me regañaba. Y porque sí, la verdad me lo merecía, era bien tremendillo. Pero mi papá tenía así su inventario de varas, ¿no? Tenía una así de este tamaño, con un versículo de Proverbios. Tenía la doble filo, la doble cara. Y yo la verdad sí pues era traviesillo, la verdad. Entonces mi papá siempre me corrigió muchas veces. O sea, la verdad, me dio con la vara muchísimas veces. Me dejó unos moretones, o sea, y le valía. Me decía: ¿dónde te pegué la vez pasada? En la izquierda. Y en la izquierda, órale. No, pero lo que voy con todo esto es que siempre antes mi papá de corregirme, o sea, agarraba la vara, pero primero me agarraba a mí, me miraba a los ojos y me decía: hijo, yo te corrijo porque te amo. Y esto lo hago porque te amo. Y me acuerdo de cada momento en que mi papá me dio con la vara. Pero, ¿sabe? No me acuerdo de que me dio con la vara. Me acuerdo de que mi papá siempre me dijo que eso lo hacía porque me amaba. Y pues aquí estoy. Aquí estoy. Y aquí estoy dando fruto del amor de mis papás. Sus palabras siempre deben de amar. A sus hijos siempre dígales palabras con amor. Siempre corríjalos con amor. Y vaya, se los dice a lo mejor alguien que no tiene experiencia en eso, porque todavía no me caso. Pero como hijo les puedo decir que sí funciona cuando lo hace con amor. Como oveja le puedo decir que sí funciona cuando nos corrigen con amor. Como alumno, como todas las cosas en las que he pasado por mi vida, le puedo decir que cuando uno corrige con amor, funciona. Funciona y funciona bien. Y cuando uno siempre sus palabras van dirigidas con amor, funciona. Si usted predica de Cristo con amor, funciona. Si usted predica de la prosperidad con amor, funciona. Si usted predica de liberación, de sanidad, de lo que sea, funciona. Siempre y cuando sea con amor. Lo tercero, las palabras pueden proteger o pueden dañar. Y me gusta mucho este versículo, Proverbios 13:3. Dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. ¡Ay, híjole! Se viene acá el ligero de labios, ¿no? Pero cuando uno usa sus palabras para proteger, ¿sabe? De verdad, como dice el versículo, si nosotros refrendamos nuestra lengua, podemos proteger nuestra vida. Si usamos y comunicamos de la manera correcta para protección, podemos cuidar nuestra vida. Podemos que en nuestra vida no le suceda nada malo, que no sucedan cosas malas. ¿Sabe? Cuando hablamos de refrendar nuestra lengua es cuando muchas veces, como les decía ahorita, reaccionamos mal ante las circunstancias. Llega un mesero con su platillo y tiene un pelo ahí. ¿Sabe? Eso que enoja. Y eso es para decirle: a ver, todos los cocineros se me rapan. O sea, pero obviamente reaccionar de esa manera no es correcto. Claro, lo correcto es decirle al mesero: oiga, o sea, está bien que sí, pero pues no. Lo correcto es obviamente hacerle ver las cosas, pero cuando nosotros refrendamos nuestra lengua, de verdad protegemos nuestra vida. ¿Cuántas personas no ha escuchado, cuántos casos no hemos escuchado de personas que reaccionaron ante lo que le hicieron a otras personas y terminaron incluso hasta perdiendo su vida? Debemos de usar nuestras palabras y nuestras palabras deben de protegernos y no deben de dañarnos. Lo cuarto,
Las palabras se deben de usar para decir la verdad, o se pueden usar para decir la verdad o incluso para mentir. Y yo creo que aquí es lo lógico, ¿no? O sea, sabemos muy bien que las mentiras son malas, pero nuestras palabras muchas veces mienten. Y lo decía ahorita con lo del disfraz. Eso es una forma de mentir con las palabras. No estoy diciendo que tampoco ande contándole sus problemas a todo mundo y que nada más sus palabras sean puros problemas, etc. Pero nuestras palabras nunca deben de decir mentiras, siempre tienen que decir la verdad. Dice en Efesios 4:15, en cambio hablaremos la verdad con amor, así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y después dice en Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuidemos siempre nuestras palabras para decir la verdad y nunca mentiras. No seamos mentirosos. No seamos mentirosos, hermanos. No tiene por qué decir mentiras. ¿Sabe por qué a veces decimos mentiras? A veces decimos mentiras porque no queremos sufrir la consecuencia de algo. Pero es preferible sufrir la consecuencia de algo que mentir. Porque mentir tal vez cura en el momento o te quita el pasarla mal en ese momento, pero el sufrir las consecuencias lo hace aprender. Y cuando uno aprende, cuando uno forma su carácter en Cristo de esa manera, eso es más valioso que el hecho de evitarse muchos problemas. ¿Sabe? Como cristianos debemos siempre de asumir la verdad. Y usted siempre diga la verdad. Diga la verdad. Si alguien le pregunta algo y usted sabe la respuesta, dígala. No diga mentiras, no diga verdades a medias, que al final de cuentas son mentiras. Como cristianos, nuestra verdad siempre debe de ser esencial en nuestro vocabulario. ¿Sabe? Le pasó a Pedro. Pedro mintió sobre su relación con Jesucristo. Y no sabe cómo se lamentó Pedro por mentir de su relación con Jesucristo. Y nosotros no tenemos por qué lamentarnos por una mentira cuando nosotros conocemos la verdad. ¿Sabe? Si nosotros decimos tener a Cristo en nuestro corazón, entonces la verdad tiene que abundar en nuestro corazón. Siempre diga la verdad. No esconda nada. Yo sé que a lo mejor se me hace bien fácil decirlo, pero es que, de verdad, siempre la verdad le va a traer algo bueno. Aunque en el momento pase el trago amargo, pero le va a traer algo bueno. Y siempre la mentira le va a traer ruina a su vida. Y número 5, nuestras palabras pueden construir o pueden destruir. ¿Sabe? Hay algo que sucede mucho en nosotros y se me hace muy triste porque a veces caemos en hablar por hablar y a veces nuestras palabras destruyen en lugar de construir. Y hay algo que destruye mucho, mucho, mucho el cuerpo de Cristo. Y es triste porque la vez pasada platicaba con un joven y este joven me decía, es que sabemos muy bien que en la iglesia hay mucha murmuración y mucho chisme. Y eso a mí me dolió porque yo sé que no todos aplica, yo sé que no todos tienen ese problema, pero desgraciadamente con que una persona tenga ese detalle, muchas personas terminan por ser lastimadas. Me atrevería a decir que algunos de los que estamos aquí hemos sido lastimados por chismes y murmuraciones. Y hay una estadística muy triste que casi el 50% de las personas que se van de la iglesia es por murmuración y por chisme. Y eso es triste. Eso es triste porque no debe pasar. Pero más que no debe pasar, es triste porque nosotros podemos evitarlo. ¿Sabe? Usted no tiene por qué estar metido en murmuraciones y en chismes. No tiene por qué. No tiene por qué. Es triste.
Es algo terrible. Usted puede destruir un alma solamente con murmuraciones y chismes. No se meta en esas cosas. Esas cosas son del diablo, diría mi primita. Esas cosas no. ¿Sabe? Miren, el diablo nunca va a venir literalmente a destruir la iglesia, a destruir el templo. Digo, no podría hacerlo, pero el diablo sí quiere dividir la iglesia. Y la mayor parte de las iglesias se han dividido por murmuraciones y chismes. ¿Sabe? Si usted ha escuchado algo de alguien que a usted no le consta, entonces mejor olvídese de eso. Yo sé que nos encanta el chisme. Yo sé que es rico comer del prójimo. Yo sé que a veces nos encanta escuchar de los demás y buscamos las excusas para poder enterarnos de los demás. Hasta decimos sí, para estar orando y cosas de esas. Pero mire, debemos de cuidar porque si queremos evitar muchos problemas, créanme que lo que yo le diría que lo principal que debe evitar son los chismes. Porque esos son los problemas más grandes que tenemos a veces como iglesia. Puro chisme, pura murmuración, puro cosas que dijo esto y dijo lo otro y es que no es cierto y es que sí, es que no sé qué. Esos son los problemas esenciales. Y yo sé que a veces es difícil erradicarlos por completo, pero si está en usted el dejar ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes, déjelo. Déjelo, de verdad, se lo agradeceríamos mucho. Se lo agradecerían cualquier persona muchísimo. No anden esas cosas. No anden esas cosas. Si usted se entera de algo de alguien y quiere ayudar a esa persona realmente, entonces vaya con la persona y dígale: oye, me enteré de esto. ¿Es cierto o no es cierto? Y sabe, usted, si tiene la oportunidad de ayudar, hágalo. Pero de ayudar. Y si sabe que usted no puede ayudarle a esa persona, mejor no se meta. Y lo digo con mucho respeto, y lo digo con mucho amor, y lo digo con el respeto que les tengo a todos aquí. Y con el cuidado que tengo de este púlpito, de esta plataforma. Pero a mí no me gustaría que otro joven se fuera de la iglesia por murmuraciones. A mí no me gustaría que otro joven se fuera de la iglesia por chismes. A mí no me gustaría que ninguna persona se fuera de la iglesia por chismes. A lo mejor es una utopía. A lo mejor es algo imposible, pero el diseño original de la iglesia estoy seguro que no tenía chismes. Y no hay por qué tenerlos aquí. Usted siempre hable cosas que edifiquen. Si usted se va a juntar con sus comadres o con sus compadres, júntese para hablar cosas que edifiquen. No se junte para andar chismeando, diciendo cosas de alguien más. Si va a juntarse con sus comadres, hable de cómo puede ayudar en la casa de Amor con Acción, que se quemó, que hubo un accidente hace poquito. Hable de las predicaciones de Avanza, hable de las predicaciones de lo que vieron en las células. Hable de hay cosas tan buenas que podemos hablar y perdemos tanto el tiempo en chismes. Si todo el tiempo que invertimos en chismes lo usáramos para realmente apoyar a alguien o apoyar una causa o servir en la iglesia, créame que esto sería, bueno, ya es, pero esto sería wow. Y su vida sería wow. Obviamente, si su corazón hay chismes, pues lo único que va a hablar es chisme, pero si su corazón está libre de chismes, ya estamos del otro lado, ya está más libre la cosa en ese sentido. Dice Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. Ahora, termino con esto. ¿Cómo saber si la plata es real? Ahorita les decimos todo este rollo de la plata y todo eso, pero igual este experimento lo puede usted hacer en su casa si usted tiene algún objeto de plata y quiere darse cuenta si es real o no. Hay unos que tienen certificados y cosas así, pero estaba leyendo y obviamente hay unos experimentos químicos para poder saber si es real o no, pero
hay unos experimentos caseros que me llaman mucho la atención, sobre todo porque tienen una aplicación muy padre en esto que estamos diciendo. Lo primero que, si usted quiere saber si un collar de plata es de plata o un objeto es de plata, usted puede agarrar un imán y pasarlo por el collar de plata o por el objeto de plata. La plata no tiene tanta atracción magnética como otros metales. Entonces, si no se adhiere tan fácilmente al imán o si no se mueve tan fácilmente al imán, entonces es real la plata, es refinada, es una plata que le llaman de ley o algo así. Pero si se pega automáticamente o se mueve fácilmente, entonces, o a lo mejor nada más tiene un cubrimiento de plata y lo que tiene adentro es acero u otro metal, o simplemente no es de plata. Lo segundo, otra cosa que vi, que es para poder saber si la plata es real o no, es con un hielo. Dicen que hay algo que se parece, hay un metal o un material que se parece mucho a la plata, que se llama alpaca. Entonces, la alpaca dicen que se parece y se siente igual, hasta pesa igual casi que la plata. Entonces, para saber si es plata o es alpaca, dicen que pongas el objeto de plata o el collar y encima, y el otro objeto, y encima les pongas un hielo. Si el hielo se derrite rápidamente, entonces es plata pura, plata real. Pero si se tarda en derretir, entonces pues no es plata, es alpaca o es otro metal que no necesariamente tiene que ser plata. Y esto me lleva a saber, a equilibrar si nuestras palabras son plata refinada o no, si nuestras palabras son puras o no. Primero, nuestras palabras no deben de dejarse llevar por nada, ni tampoco ser atraídas por lo que la mayoría diga. Nuestras palabras deben de ser inconmovibles, deben de quedarse ahí, deben de estar firmes. Y aunque la presión social y aunque la presión de lo que sea, del trabajo, de la familia, nos diga que hagamos o pensemos otra cosa, nuestras palabras deben de ser inconmovibles. ¿Sabe? La sociedad es como un imán y lo que busca es que nosotros cada vez adoptemos el lenguaje de la sociedad. Y ¿sabe? Nosotros debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado porque por querer no juzgar o por querer no caerles mal a los demás, terminamos por ser atraídos por ellos. Y eso no debe suceder. Eso debe de permanecer siempre. Y lo segundo, nuestras palabras deben de producir ese calor que solo el Espíritu Santo puede generar. Debe ser capaz de derretir cualquier cosa que sea negativa o mala para nuestra vida o para la vida de los demás. Yo le pregunto, ¿sus palabras qué son? ¿Son plata refinada u otra cosa?